Soy Samantha, tengo 34 años, y siempre creí que la familia era lo primero. Mi abuela Evelyn me enseñó eso cuando me crió en esta hermosa casa victoriana que luego me dejó. He construido mi negocio de diseño de interiores desde cero, y hoy debería haber sido la celebración de otro año exitoso. En cambio, al desenvolver el regalo especial de mi familia, me encontré mirando los papeles de desalojo de mi propia casa. El shock en mi rostro rápidamente se transformó en otra cosa. No tenía ni idea de lo que yo tenía esperando en la caja fuerte de mi oficina. Si estás viendo esto desde algún lugar donde tu familia ha intentado arrebatarte lo que te pertenece, deja un comentario abajo y suscríbete para ver cómo les di la vuelta a la situación. Cuando crecía, siempre estuve más cercana a mi abuela, Evelyn. Mis padres estaban constantemente ocupados, papá con sus negocios y mamá con sus obligaciones sociales. La abuela Evelyn llenaba ese vacío. Me enseñó a apreciar la belleza y los detalles, lo que luego inspiró mi carrera en diseño. De interiores. Pasamos innumerables tardes en su jardín, restaurando muebles antiguos en el garaje o horneando en la cocina de esta magnífica casa. La casa en sí es una maravilla victoriana de un siglo de antigüedad, con molduras hechas a mano, vitrales y una historia que abarca generaciones. Está ubicada en una esquina de uno de los barrios más codiciados de la ciudad, rodeada de robles maduros que la abuela Evelyn se negó a talar a pesar de las ofertas de desarrolladores. Estos árboles han visto más historia que cualquiera de nosotros, solía decir. Merecen nuestro respeto. Hace 5 años, cuando la abuela Evelyn falleció pacíficamente mientras dormía, a los 92 años, la lectura de su testamento sorprendió a todos. Me dejó toda la propiedad con una carta explicando su decisión. Samantha entiende el alma de esta casa. Honrará su historia mientras le da nueva vida a sus paredes. La herencia incluía no solo la casa, sino también una modesta cuenta de inversión para mantener la propiedad. La reacción de la familia fue inmediata y fría. Mi padre Richard, un hombre que siempre persigue la próxima gran oportunidad de negocio, no pudo ocultar su decepción. Contaba con vender la propiedad para cubrir sus deudas de juego, de las cuales me enteré después. A sus 65 años, aún se comportaba con la confianza de quien cree que la próxima victoria está a la vuelta de la esquina, a pesar de toda una vida de evidencia contraria. Mi madre, Eleanor, siempre elegante y calculadora, ocultaba su enojo con sonrisas forzadas. A sus 62 años, planeaba usar la venta de la casa para financiar su estilo de vida cada vez más lujoso y mantener las apariencias en sus círculos sociales. Su adicción a las compras había empeorado con los años y descubrí estados de cuenta de tarjetas de crédito con deudas que superaban las 5 cifras. Mi hermano mayor, Brandon, de 37 años, y su esposa Rachel veían la casa como su salvación. Su cadena de estudios boutique de fitness se había desplomado durante la recesión económica, dejándolos con una deuda enorme. Habían estado viviendo en la casa de la piscina, que se suponía serían solo unos meses después de perder su condominio, pero ya llevaba más de un año. Mi hermana menor, Lily, de 29 años, quizás era la menos antagonista, pero tenía sus propios problemas financieros. Su título en Historia del Arte de una costosa universidad privada la había dejado con préstamos estudiantiles que no podía manejar con su salario de asistente de galería. Contaba con su parte de la herencia de la abuela para saldar esa deuda. No estaba ciega ante sus luchas, a pesar del resentimiento apenas disimulado. Abrí mi casa para ellos. Brandon y Rachel continuaron viviendo en la casa de la piscina. Ayudé a Lily con los pagos de sus préstamos estudiantiles cuando pude. Incluso presté dinero a papá para lo que él llamaba oportunidades de inversión que nunca parecían dar retorno. Mi negocio de diseño de interiores finalmente estaba despegando después de años de trabajo duro. Había conseguido contratos con varios clientes adinerados, renovando casas de varios millones de dólares e incluso un hotel boutique. La ironía no se me escapaba. Mientras mi carrera florecía, las situaciones financieras de mi familia parecían empeorar, a pesar de mi ayuda. La primera señal de su traición llegó hace 3 meses. Regresé temprano de una reunión con un cliente, para encontrar a una agente inmobiliaria recorriendo mi sala, midiendo y tomando fotos.
Ella explicó rápidamente que la familia había solicitado una evaluación de mercado. Al confrontarlos, mis padres lo minimizaron como si solo estuvieran explorando opciones. Brandon sugirió que yo estaba paranoica. Lily evitó la conversación, por completo. Podría haberles creído si no fuera por los papeles que accidentalmente descubrí en la mochila de Brandon una semana después. Impresiones de listados inmobiliarios de condominios y apartamentos que podrían permitirse tras vender. La casa familiar. El anuncio mostraba claramente mi casa con fotos interiores que yo no había autorizado. La traición dolió, pero decidí observar y esperar en lugar de enfrentarlos de inmediato. Comencé a notar conversaciones en susurros que se detenían cuando entraba en las habitaciones. Los miembros de la familia tomaban llamadas afuera, hablando en tono bajo, y entonces llegó la reunión de la que no debía enterarme. Todos reunidos en el club de golf de mi padre, con un abogado que no reconocía, discutiendo lo que más tarde descubriría, era su plan para obligarme a salir de mi propia casa. Mi cumpleaños comenzó como cualquier otro día especial. Me desperté temprano, emocionada a pesar de mí misma. No importa la edad que tengas, los cumpleaños aún llevan esa anticipación infantil. Pasé la mañana preparando la comida para la cena familiar, haciendo la famosa lasaña de mi abuela, preparando una ensalada con vegetales de su jardín, que aún mantenía, y horneando un extravagante pastel de chocolate. La mesa del comedor estaba puesta con la mejor vajilla y cristalería de la abuela Evelyn, que atrapaba la luz de la tarde. Flores frescas del jardín decoraban el centro de la mesa, y fotos familiares adornaban la repisa, momentos felices congelados en el tiempo que desesperadamente quería recuperar. Alrededor de las 5, sonó el timbre. Mamá y papá llegaron. Primero, ambos vestidos formalmente, como si asistieran a un evento de negocios más que a una reunión familiar. Mamá llevaba una pequeña bolsa de regalo, mientras papá sostenía un sobre delgado. Sus sonrisas parecían ensayadas. «¡Feliz cumpleaños, querida!», dijo mamá, besando el aire cerca de mi mejilla para no arruinar su maquillaje. «La casa se ve hermosa». Sus ojos recorrieron el vestíbulo evaluando, como siempre. Papá me dio un abrazo rígido. «Otro año más sabia, ¿eh? Tenemos algo especial para ti este año». Su voz llevaba un tono que no pude identificar del todo. Brandon y Rachel llegaron después con una botella de champán. «Vamos a empezar esta fiesta», anunció Brandon demasiado fuerte. Rachel me abrazó con fuerza susurrando. «Te mereces lo mejor hoy», con un énfasis que luego se sentiría ominoso. Lily llegó última, aferrando un pequeño paquete envuelto y luciendo incómoda. Sus ojos estaban ligeramente enrojecidos y evitó el contacto visual directo. «Feliz cumpleaños, Sam», murmuró, dándome un abrazo rápido antes de dirigirse directamente al vino. La cena avanzó con un entusiasmo inusual por parte de mi familia. Elogiaban la comida, se reían exageradamente de los chistes y no dejaban de rellenar mi copa de vino. La conversación se mantuvo superficial. Las historias de Brandon sobre clientes famosos en su nuevo trabajo de entrenamiento personal, los chismes de mamá sobre los vecinos, los juegos de golf de papá. Nadie preguntó sobre mi negocio de diseño o mis proyectos recientes. Después de la cena, nos mudamos a la sala para el pastel y los regalos. Lily fue la primera, entregándome su pequeño paquete que contenía un broche vintage que me recordó al que usaba la abuela. Lo dijo en voz baja. Brandon y Rachel me regalaron un perfume caro que había mencionado que me gustaba una vez. El regalo de mamá fue una bufanda de seda, mucho más de su estilo que del mío. Y ahora, nuestro regalo especial, anunció papá, levantando el sobre con un gesto teatral. Toda la familia había contribuido en este. La habitación quedó en silencio mientras me lo entregaba. El sobre se sentía ligero, contenía solo una hoja. Al abrirlo, esperaba quizás un certificado de regalo o entradas para un espectáculo. En cambio, me encontré mirando una notificación formal de desalojo que me exigía abandonar mi propia casa en 30 días. Mis manos comenzaron a temblar al leer el lenguaje legal que citaba una cláusula desconocida en el testamento de mi abuela, que supuestamente daba a la familia propiedad colectiva en caso de dificultades financieras. ¿Qué es esto? Finalmente logré hablar,
Mi voz apenas un susurro. Papá carraspeó y dijo: «Hemos sido pacientes, Samantha, pero la familia necesita este activo ahora. La casa vale más de 2 millones en el mercado actual. Si se divide entre todos, se resuelven los problemas de todos». Tu abuela hubiera querido ayudar a toda la familia. Mamá agregó con suavidad: «No solo a ti». Encontramos la copia original del testamento que claramente ella pretendía presentar. La casa debía beneficiar a todos. Brandon se inclinó. «Hacia adelante. Tenemos un desarrollador listo para comprarla en cuanto te vayas. La demolerán y construirán condominios de lujo. Todos recibiremos una parte igual». «Todos, excepto yo, ¿quieres decir?», pregunté, aún mirando el documento. «Has tenido uso exclusivo por 5 años», señaló Rachel. «Eso no es nada y te damos 30 días», añadió papá como si fuera un gesto generoso. «La ley solo exige 14. Miré sus rostros y vi la codicia mal disfrazada de preocupación familiar. Solo Lily no podía mirarme. Bajaba la mirada hacia sus manos. «No hay base legal para esto», dije con calma, sorprendiéndome a mí misma. El testamento de la abuela era claro. «En realidad sí», respondió papá con aire de suficiencia. «Nuestro abogado descubrió que sin los registros de mantenimiento adecuados presentados anualmente a la sociedad histórica, los términos de la herencia quedan anulados. Y adivina qué. Faltan los últimos 3 años». Sentí un peso frío en el estómago. Yo había presentado esos registros fielmente, pero a través de mi correo electrónico del negocio, en lugar de la cuenta familiar a la que aún tenían acceso. «Necesitamos una respuesta ahora, Samantha», dijo mamá con firmeza. «¿Te irás de buena manera o tendremos que hacerlo difícil?». La habitación esperó en silencio tenso mi respuesta. Para sorpresa visible de todos, doblé cuidadosamente el aviso de desalojo y lo guardé en el sobre. «Necesito un momento», dije levantándome. «Esto es inesperado». «No hagas un escándalo», siseó mamá. «Esta decisión es final». Salí de la sala con pasos medidos, escuchando sus murmullos confundidos detrás de mí. Tan pronto como estuve fuera de vista, saqué mi teléfono y envié un mensaje simple a Benjamín. Lo hicieron. Plan B. 3 meses antes, el descubrimiento accidental de la agente inmobiliaria en mi casa había sido mi primera advertencia, pero fue mi vecina Grace quien proporcionó la información crucial que puso todo en marcha. Grace, una secretaria legal retirada con afición por la jardinería y una vista clara de mi entrada desde la ventana de su cocina, pasó una tarde con expresión preocupada. «Samantha, no suelo meterme», comenzó, lo que usualmente significaba lo contrario, pero pensé que deberías saber que ayer tu familia tuvo una visita mientras estabas en esa convención de diseño. Un hombre de traje pasó horas en tu jardín, discutiendo las líneas de propiedad y tomando medidas. Al presionarla por detalles, Grace reveló que había escuchado frases como valor para demolición y requisitos de zonificación para desarrollo multiunidades. Lo más inquietante fue oír a mi padre decir claramente: «Samantha, no necesitas saber hasta que todo esté arreglado». Al día siguiente llamé a Benjamin Cohen, un abogado que había manejado algunos contratos para mi negocio de diseño. Se especializa en derecho sucesorio y de hecho había trabajado con mi abuela en su testamento años atrás. «No tienen base legal», me aseguró Benjamín después de explicarle la situación. «El testamento de tu abuela era sólido, pero eso no significa que no intenten algo sucio. La gente hace locuras cuando hay dinero de por medio, especialmente la familia». El consejo de Benjamín fue claro. Documentar todo, grabar conversaciones si es legal en tu estado, conservar todos los registros de mantenimiento y pruebas de mejoras hechas a la propiedad. Y, lo más importante, no enfrentarlos todavía. Deja que ellos muestren sus cartas. Durante las semanas siguientes, me convertí en detective en mi propia casa. Instalé pequeñas cámaras de seguridad en las áreas comunes, después de consultar con Benjamín sobre la legalidad. Guardé cada mensaje de texto y correo electrónico de los miembros de la familia. Documenté cada visitante inusual y creé una línea de tiempo detallada de los eventos. El descubrimiento más perturbador fue cuando escuché a Brandon en el teléfono, hablando con alguien sobre el estado mental de la anciana durante su último
Planeaban afirmar que mi abuela había estado mentalmente incapacitada cuando escribió su testamento, usando su olvido ocasional como evidencia de disminución cognitiva. Solo necesitamos un perito que testifique que alguien de su edad naturalmente experimentaría un deterioro mental, dijo Brandon. Samantha la estaba manipulando. Al final, todos podían verlo. La traición dolió profundamente, no solo por la mentira, sino por cómo profanaba la memoria de mi abuela. Evelyn había estado lúcida hasta sus últimos días, leyendo vorazmente y resolviendo el crucigrama del New York Times a diario. Su olvido ocasional de cosas menores era parte del envejecimiento normal, no demencia. Contraté a un investigador privado que descubrió las deudas de juego de mi padre con personas preocupantes. Los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de mi madre revelaron que había abierto cuentas a mi nombre sin mi conocimiento. Brandon y Rachel aparentemente habían estado diciéndole a posibles inversores que poseían mi casa como garantía para préstamos comerciales. La traición más desgarradora fue encontrar objetos desaparecidos de la casa, reliquias familiares que se habían ido esfumando lentamente. Una revisión en las casas de empeño locales confirmó mi sospecha. Lily los había estado vendiendo poco a poco. El servicio de té de plata de mi abuela, joyería antigua e incluso algunos libros raros de primera edición de la biblioteca, se habían ido. Mientras documentaba todo, hice otro descubrimiento crucial: el diario oculto de mi abuela. Detrás de un ladrillo suelto en la chimenea de la biblioteca, encontré un libro encuadernado en cuero que detallaba manipulaciones financieras, familiares que databan de décadas. La abuela Evelyn había estado al tanto de las apuestas de mi padre, el gasto de mi madre y sus repetidos intentos por acceder a su dinero. El diario explicaba exactamente por qué me había dejado todo, junto con sus preocupaciones de que la familia intentaría impugnar su decisión. Richard nunca ha respetado lo que no es suyo, escribió. Eleanor ve la casa solo como un activo para liquidar. Solo Samantha entiende que un hogar guarda más que valor monetario. Guarda nuestra historia, nuestros recuerdos, nuestras almas. La última pieza de mi preparación llegó cuando Benjamín descubrió que mi padre había intentado presentar un cautisole falsificado al testamento. El documento estaba fechado después de que mi abuela ya había sido hospitalizada durante su última semana, con una firma que no coincidía con su letra. El contacto de Benjamín en la oficina de registros del condado lo señaló como sospechoso, impidiendo su presentación. Pronto harán su movimiento, me advirtió Benjamín. Por lo que me cuentas, se están quedando sin dinero y se están desesperando. Cuando lo hagan, estaremos listos. Preparamos una respuesta legal completa, documentación de todos los impuestos a la propiedad que había pagado, registros de las mejoras y mantenimiento que había financiado personalmente, pruebas de las presentaciones ante la sociedad histórica que ellos decían que faltaban y evidencias de sus distintos esquemas. Lo más importante, solicitamos órdenes de restricción contra cada miembro de la familia, basándonos en sus intentos, documentados de defraudarme. Las órdenes estaban preparadas, pero aún no se habían notificado, esperando el momento en que hicieran oficial su movimiento. Déjalos pensar que tienen la ventaja, aconsejó Benjamín. A veces la mejor defensa es dejar que tus oponentes crean que están ganando, hasta el momento en que muestras tus cartas. Por doloroso que fuera el proceso, me dio una sensación de control. Cada documento que reunía, cada grabación que guardaba, era otra pieza de armadura contra su traición. La casa que había sido mi santuario desde la infancia se había convertido en un campo de batalla, pero estaba preparada para luchar por lo que era legítimamente mío. Volví a la sala con una calma que no sabía que poseía. Mi familia estaba, sentada en un silencio tenso, intercambiando miradas nerviosas que se tornaron en confusión al ver mi expresión serena. Llevaba un portafolio de cuero que ninguno de ellos había visto antes. He tenido tiempo para pensar en su propuesta, dije mientras me acomodaba en mi asiento, y creo que ahora entiendo la situación. Bien, dijo papá visiblemente aliviado. Me alegra que seas razonable. El desarrollador necesita una respuesta para la próxima semana, así que si pudieras empezar a empacar. No dije que aceptara sus condiciones, interrumpí.
Digo que entiendo la situación, pero hay una diferencia. Abrí el portafolio y saqué 5 sobres sellados, cada uno con un nombre. Como hoy estamos intercambiando documentos legales, pensé que era justo que yo también viniera preparada. Uno a uno, entregué a cada miembro de la familia su sobre personalizado. La habitación permaneció en silencio mientras los abrían. La confusión se tornaba en sorpresa al darse cuenta de lo que leían. Mi padre fue el primero en reaccionar. Su rostro se puso rojo intenso mientras se levantaba de un salto. ¿Qué demonios es esto?, exigió, agitando el aviso de desalojo. Eso es un aviso formal que te requiere desalojar la casa de la piscina en 48 horas. Respondí con calma. Similar a lo que tú me diste, excepto que el mío es legalmente vinculante. Esto es ridículo, tartamudeó mi madre mirando su propio documento. No puedes tener pruebas de fraude con tarjeta de crédito, terminé por ella. De hecho, sí, 6 cuentas abiertas a mi nombre sin mi consentimiento. La policía está muy interesada en hablar contigo por eso, mamá. Brandon aplastó su papel con el puño. Estas acusaciones son completamente falsas. Sugiero que los inversores a los que estafaste con documentos falsos que mostraban que poseías esta casa podrían no estar de acuerdo, dije. Han cooperado mucho con la investigación. Las manos de Rachel temblaban. Samantha, estás cometiendo un gran error. Somos familia. La familia no hace lo que tú has hecho. Respondí con la voz finalmente traicionando emoción. ¿Y Lily? Me volví hacia mi hermana, pálida y silenciosa. Las casas de empeño llevan registros impecables. La policía ya recuperó la colección de primera edición de la abuela. ¿Nos has estado investigando? La voz de mi padre sonó incrédula. ¿Por 3 meses? Confirmado, dije. Desde que regresé y encontré a una agente inmobiliaria midiendo mi sala para un anuncio que nunca autoricé. Saqué mi teléfono y puse una grabación. La voz de Brandon discutiendo claramente cómo impugnar la competencia mental de la abuela, seguida por mi padre planeando presentar documentos falsificados. Tengo decenas más grabaciones como esta, dije deteniendo la reproducción. Cada conversación donde planean robarme la casa, cada reunión con ese abogado turbio que ya está bajo investigación por fraude, cada llamada con el desarrollador que, por cierto, se retiró de su negocio. Tras enterarse de los problemas legales pendientes, el timbre sonó justo a tiempo. Debe ser Benjamín, mi abogado, dije levantándome para abrir. Benjamín entró cargando un maletín, su porte profesional añadía gravedad al momento. Supongo que todos recibieron sus documentos, preguntó mirando alrededor de la habitación. Esto es acoso, declaró mi padre. Lucharemos contra esto. No recomendaría esa opción, señor Marshall, respondió Benjamín. Las pruebas contra cada uno de ustedes son sustanciales. Estos avisos son en realidad una cortesía. Samantha ha acordado no presentar cargos criminales si cumplen inmediatamente con los términos. Los cargos criminales hicieron que la compostura cuidadosamente mantenida de mi madre finalmente se quebrara. Por fraude intentado, conspiración, fraude con tarjeta de crédito, robo de reliquias familiares, presentación de documentos legales falsos, enumeró Benjamín sin emoción. Podría continuar, pero creo que entienden la gravedad. La habitación estalló en caos. Mi padre acusó a mi madre de llevar el plan demasiado lejos. Brandon culpó a Rachel por el malversamiento. Rachel, entre lágrimas, aseguró que solo seguía las órdenes de Brandon. En medio de todo, Lily permaneció en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro. «¡Basta!», grité finalmente, silenciando la sala. «Esto se acaba ahora. Entraron en mi casa en mi cumpleaños para quitarme todo. ¿Pensaron que no iba a pelear? ¿Creyeron que era tan débil? Solo necesitábamos dinero», dijo papá con voz de repente pequeña. «La casa vale tanto, y tú eres solo una persona». No parecía justo, dije, la palabra quemándome la lengua. ¿Fue justo cuando te presté dinero para tus inversiones que luego apostaste y perdiste? ¿Fue justo cuando dejé que Brandon y Rachel vivieran en la casa de la piscina rentada por más de 1 año? ¿Fue justo cuando ayudé a pagar los préstamos estudiantiles de Lily? Saqué un último documento del portafolio. Este es un registro de cada $1 que he dado a esta familia en los últimos 5 años. Más de $150,000 en total.
Gané ese dinero que ustedes tomaron sin ninguna intención de devolverlo. Somos familia, insistió mi madre. La familia ayuda a la familia. Exactamente, respondí. La familia ayuda a la familia, pero ustedes dejaron de verme como familia y empezaron a verme como un obstáculo para el dinero. Estaban dispuestos a destruir la memoria de la abuela, afirmando que no estaba en sus cabales, solo para poner sus manos sobre esta casa. Me acerqué a la repisa y tomé una foto familiar de la Navidad pasada. Quería creer en esto, dije mirando nuestros rostros sonrientes. Quería que fuéramos una verdadera familia, pero las familias no conspiran unas contra otras, no. Intentan robar casas ni reliquias. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó finalmente Brandon. Quiero que se salgan de mi casa, respondí simplemente. Todos ustedes. Esta noche cambiarán las cerraduras. En la mañana solo se llevarán sus pertenencias personales. Todo lo demás queda. ¿A dónde se supone que vayamos?, exigió Rachel. No es mi problema, respondí. Ustedes tenían planes para después de desalojarme. Les sugiero que los ejecuten antes de lo esperado. Mientras la realidad se asentaba, sus reacciones cambiaron de ira a desesperación. Mi padre intentó negociar, ofreciendo dividir las ganancias de la casa de otra manera. Mi madre trató de manipular emocionalmente, recordando la infancia y las obligaciones familiares. Brandon y Rachel prometieron enmendarse y pagar todo. Solo. Lily habló con sinceridad. Lo siento mucho, Sam, susurró. Nunca quise que esto pasara. Ellos me convencieron de que no te harían daño. Pero igual vendieron las cosas preciadas de la abuela, respondí, con el dolor fresco. Las cosas que ella quería que tuvieran. Benjamín interrumpió las emociones que crecían. Sugiero que todos comiencen a recoger sus pertenencias. La empresa de seguridad llegará pronto para supervisar la salida de sus cosas y asegurarse de que no se lleven nada que pertenezca a la casa. Mientras se dispersaban a regañadientes para recoger sus cosas, el peso de lo que acababa de pasar empezó a caer sobre mí. En una sola noche había cortado lazos con toda mi familia. La Victoria se sentía vacía, teñida de dolor por lo que pudo haber sido. Las horas siguientes se desenvolvieron como un sueño surrealista. El personal de seguridad llegó como prometido, se posicionó por toda la casa y vigiló mientras mi familia empacaba sus pertenencias. La casa, que había estado llena de preparativos para el cumpleaños apenas horas antes, ahora resonaba con acusaciones amargas y súplicas llorosas. La fachada de indignación justificada de mi padre se derrumbó cuando la realidad se impuso. Alternaba entre amenazas legales y ofertas de compromiso cada vez más desesperadas. Podemos arreglar algo, Samantha. Quizá una venta parcial o un préstamo con garantía sobre la propiedad. Mi madre tomó otro rumbo, pasando de la manipulación, nostálgica, a la furia fría cuando sus tácticas fallaron. Ahora crees que eres mejor que nosotros, siseó mientras recogía su ropa de la habitación de invitados. Con tus clientes sofisticados y premios de diseño, no serías nada, sin esta familia, sin nosotros. Brandon y Rachel trabajaban en un silencio frenético, lanzándome de vez en cuando miradas acusadoras mientras cargaban cajas en su SUV. Habían vivido tanto tiempo en la casa de la piscina que acumulaban años de posesiones. Ropa, equipos de ejercicio, la electrónica cara que de alguna manera podían permitirse a pesar de estar supuestamente en quiebra. Lo más difícil de ver fue a Lily. A diferencia de los demás, su remordimiento parecía genuino. Empacó rápidamente sus pocas pertenencias y luego se sentó en los escalones del porche delantero, con la cabeza entre las manos. Cuando finalmente se acercó a mí, su voz apenas se oía. No sabía hasta dónde planeaban llegar, dijo. Pensé que solo eran palabras al principio, pero se volvió tan real, tan rápido. Retorcía sus manos ansiosamente, pero yo seguía con ello. Yo también llevé las cosas de la abuela a las casas de empeño. No puedo culpar a nadie más que a mí misma por eso. Quise consolarla, decirle que entendía, pero la traición era demasiado reciente, la herida demasiado profunda. Tú tuviste opciones, Lily. Todos las tuvimos. Mientras cargaban sus vehículos, me quedé en el vestíbulo observando a la familia. Pensé que conocía a mi familia,
pero ante mis ojos los lazos cuidadosamente mantenidos de obligación e historia compartida se deshicieron por completo, revelando la verdad debajo. Relaciones construidas más por conveniencia y oportunidad que por amor genuino. Mi madre se detuvo en la puerta para un último intento. Esta casa es demasiado grande para una sola persona. Además es un desperdicio. Tu abuela estaría avergonzada de tu egoísmo. Mi abuela sabía exactamente lo que hacía, respondí, jugando con el relicario vintage que contenía su foto y que siempre llevaba puesto. Ella los veía a todos claramente, incluso cuando yo no podía. A medianoche ya se habían ido. Benjamín y el equipo de seguridad hicieron una última inspección para asegurarse de que nada importante hubiera sido removido, y luego se retiraron con la promesa de regresar al día siguiente. Cambié las cerraduras, reinicié los códigos de seguridad, y por primera vez en años estuve realmente sola en la casa de mi abuela. El silencio era ensordecedor. Caminé de cuarto en cuarto, tocando los muebles, ajustando los marcos de las fotos, buscando consuelo en un entorno familiar que ahora se sentía irrevocablemente cambiado. En la cocina, el pastel de cumpleaños a medio comer seguía sobre la encimera. Las velas alegres, una burla a los acontecimientos del día. Me encontré en el estudio de mi abuela, un cuarto que había preservado tal cual ella lo dejó. Sus gafas de lectura aún reposaban sobre el escritorio antiguo, junto a una copia desgastada de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Me hundí en su silla y finalmente permití que las lágrimas fluyeran, no solo por la confrontación de esa noche, sino por los años de engaño que la precedieron. Un recuerdo emergió. Sentada en ese mismo lugar de niña, mientras la abuela Evelyn me explicaba por qué las reliquias familiares importaban. No se trata de los objetos en sí, Samantha, había dicho mostrando una delicada taza de té de la colección de su madre. Se trata de las historias que llevan. Cuando sostienes algo que tocaron tus antepasados, te conectas a través del tiempo. La ironía no se me escapaba. Al luchar por preservar su legado, había cortado mis conexiones con todos los demás que compartían su sangre. La victoria se sentía amarga, la casa de repente demasiado grande y vacía a mi alrededor. Esa noche, el sueño me fue esquivo. Me moví de habitación en habitación como un fantasma, repasando conversaciones y preguntándome si había otra forma, si podría haber visto las señales antes, poner límites más firmes, encontrar un compromiso que no terminara en un distanciamiento total. El amanecer me encontró acurrucada en el asiento junto a la ventana del dormitorio principal, viendo cómo la primera luz iluminaba el jardín que mi abuela había cuidado con amor. Las rosas necesitaban poda, el huerto de hierbas estaba crecido. La vida continuaba su implacable avance, indiferente al drama humano. Mi teléfono había estado vibrando toda la noche con mensajes de familiares lejanos, algunos expresando sorpresa por lo que les había hecho a mis pobres padres, otros admitiendo que habían visto la disfunción crecer durante años. Los ignoré todos, silenciando las notificaciones y enfocándome en la realidad tangible del hogar que había luchado por conservar. Aquella primera mañana de mi nueva realidad, preparé una taza de té en la tetera de plata de mi abuela, una de las pocas piezas que Lily no había logrado vender. La llevé al porche y observé cómo el vecindario cobraba vida. Los niños esperaban el autobús escolar, los vecinos recogían periódicos y paseaban a los perros. La vida normal continuaba a mi alrededor, mientras la mía había quedado completamente fragmentada. Grace apareció en la línea de la propiedad, la preocupación evidente en su rostro. Vi todo el alboroto anoche, dijo acercándose con cautela. ¿Estás bien, querida? Esa simple pregunta casi me derrumba. Intentaron quitarme la casa, expliqué con la voz quebrada. Mi propia familia. La expresión de Grace se endureció. Temía eso. Esos buitres nunca apreciaron lo que tenían en ti. Se sentó a mi lado, su mano arrugada cubriendo la mía. La familia no siempre es de sangre, Samantha. A veces, son las personas que realmente están cuando las necesitas. Sus palabras fueron el primer consuelo genuino que sentí desde la confrontación. Mientras nos sentábamos juntas viendo cómo amanecía, me di cuenta de que, aunque había perdido, la familia en la que nací no estaba verdaderamente sola.
Todavía había personas en mi vida que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. Esa idea me sostuvo mientras comencé el proceso de reclamar mi hogar y mi vida, un doloroso paso a la vez. Una semana después de la confrontación, el shock inicial se había disipado, dejando en su lugar un dolor sordo. Regresé al trabajo, sumergiéndome en los proyectos de clientes, con una intensidad que dejaba poco espacio para pensar en asuntos personales. Mi negocio se convirtió en mi santuario, el único ámbito de mi vida intacto por la traición familiar. Sin embargo, las consecuencias fueron más profundas de lo que había anticipado. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de parientes que apenas conocía. Algunos condenaban mis acciones, otros compartían experiencias similares sobre las manipulaciones financieras de mis padres. La tía Marta, hermana de mi padre, quien no veía desde hacía años, dejó un mensaje que provocó lágrimas inesperadas. Vi venir esto hace décadas, Samantha. Richard le hizo lo mismo a nuestros padres. Tú hiciste lo que yo nunca tuve el valor de hacer. El tío Thomas, hermano de mi madre, me contactó con un apoyo sorprendente. Tu madre siempre creyó que el dinero es igual a amor, dijo durante nuestra llamada. Por eso se casó con tu padre a pesar de las objeciones de nuestra familia. Se merecían uno al otro, y tú mereces algo mejor. Estas revelaciones sobre el pasado de mis padres ofrecían contexto, pero poco consuelo. La familia que creía conocer nunca existió realmente. Solo era una actuación elaborada para acceder a recursos. No todas las consecuencias fueron emocionales. El impacto profesional llegó inesperadamente cuando un cliente potencial canceló nuestra reunión tras enterarse de mi situación familiar. El chisme en el pueblo pequeño había estado trabajando a toda máquina, con mis padres aparentemente contando a quien quisiera escuchar que yo los había echado de la casa familiar sin provocación. Grace fue invaluable durante este tiempo, trayendo cazuelas, visitándome a diario y defendiéndome ferozmente ante los chismes en su club de jardinería. Esa gente vivió de ti por años, declaró una tarde mientras tomábamos té. Cualquiera que crea en su versión no merece tu negocio. Benjamín llamó con novedades sobre la situación legal. Mis padres habían consultado a 3 abogados distintos, todos los cuales habían rechazado el caso tras revisar las pruebas. Brandon y Rachel se habían mudado a un estado vecino, aparentemente para escapar de los acreedores que buscaban el pago de préstamos comerciales. Nadie había tenido noticias de Lily. A pesar de la validación de mis acciones, la duda se colaba en los momentos de silencio. La casa se sentía diferente ahora, más grande, más vacía. Los recuerdos que contenía estaban manchados por los recientes eventos. Evitaba ciertas habitaciones donde habían ocurrido confrontaciones dolorosas y dormía en la habitación de invitados, en lugar de la mía. Una noche particularmente difícil me encontré en el ático, rodeada de álbumes de fotos familiares y memorabilia, imágenes de cumpleaños, reuniones navideñas y vacaciones contaban la historia de una familia feliz y unida, contradictoria con mi realidad actual. ¿Había sido todo una mentira o algo había cambiado fundamentalmente con el tiempo? El timbre interrumpió mi melancólica exploración. Por la mirilla, me sorprendió ver a Lily en el porche, con los hombros encogidos contra el frío de la tarde y una pequeña mochila a sus pies. Abrí la puerta con cautela. Lily, ¿qué haces aquí? Su rostro estaba pálido, los ojos marcados por el cansancio. No sabía a dónde más ir, admitió. He estado durmiendo en mi auto los últimos días. La hermana que me había ayudado a traicionarme ahora estaba sin hogar en mi puerta. Todos mis instintos me decían que no la dejara entrar, pero no pude negarle la entrada. Entra, dije finalmente. Pero necesitamos hablar. Con tazas, de chocolate caliente en la cocina, territorio neutral, Lily reveló las secuelas desde su perspectiva. Después de irse de mi casa, se había negado a participar en la conspiración continua de mis padres para impugnar el testamento. Su ira se volvió contra ella, resultando en su desalojo del apartamento temporal. Aún hablan de desafíos legales, confesó. Papá cree que si te presionan lo suficiente, cederás solo para que todo pare. Miró fijamente su taza. Les dije que estaban delirando.
Entonces mamá dijo que debería irme si no estaba con la familia. La ironía no se nos escapó a ninguna de las dos. Entonces te desalojaron por no apoyar su fallido intento de desalojarme, resumí. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Supongo que es karma. La decisión que enfrentaba era complicada. Lily había participado en la traición, pero parecía genuinamente arrepentida. ¿Podría confiar en ella? ¿Debería hacerlo? No puedo dejarte quedarte incondicionalmente, dije finalmente. Tendrán que haber reglas, límites, cualquier cosa. Ella estuvo de acuerdo rápidamente. Conseguiré un mejor trabajo, pagaré. Renta, lo que necesites. No se trata de dinero, expliqué. Se trata de confianza. La rompiste de formas fundamentales. Negociamos los términos. Se quedaría en el pequeño dormitorio del tercer piso, contribuiría a los gastos del hogar, continuaría con la terapia que aparentemente había comenzado tras la confrontación, y, lo más importante, no tendría contacto con nuestros padres ni con Brandon sobre nada relacionado con la casa o mis asuntos. Y tendrás que ayudar a recuperar los objetos familiares que vendiste, añadí. Lo que no se encuentre tendrás que pagarlo con el tiempo. Lily aceptó todo, su alivio palpable mientras la mostraba la habitación en el tercer piso, lo más lejos posible de mi espacio vital, pero aún dentro de la casa. Me pregunté si estaba cometiendo otro error, preparándome para otra traición. Pero la voz de la abuela Evelyn parecía susurrar desde las paredes. La compasión no es debilidad, Samantha, es fortaleza. Ayudar a otros incluso cuando te han herido. En las semanas siguientes, Lily demostró un compromiso sorprendente con nuestro acuerdo. Encontró un trabajo mejor pagado en una librería local, asistía a terapia 2 veces por semana y pasaba los fines de semana ayudándome a restaurar el jardín, que había sido descuidado durante el drama familiar. Un sábado lluvioso, mientras revisábamos cajas en el sótano, descubrimos una colección de los diarios de mi abuela que habían estado guardados por décadas. Leerlos juntas proporcionó una nueva perspectiva sobre nuestra historia familiar, patrones de comportamiento que se remontaban a generaciones, manipulaciones financieras que afectaron a otros mucho antes que a nosotros. Ella sabía, dijo. Lily levantando la vista de una entrada fechada 30 años atrás. La abuela sabía exactamente de lo que mamá y papá eran capaces. Por eso dejó todo específicamente para ti. El descubrimiento en el sótano llevó a otro desarrollo importante. Decidí renovar la casa, comenzando por las habitaciones que contenían los recuerdos más difíciles. El comedor formal donde ocurrió la confrontación del cumpleaños se convirtió en un estudio de arte iluminado por el sol. La casa de la piscina fue demolida por completo y reemplazada por un gazebo y un jardín de meditación. Cada cambio ayudó a reclamar el espacio, transformándolo de un campo de batalla nuevamente en un hogar. Incorporé elementos de mi estética, de diseño, respetando la visión original de mi abuela. El proceso se convirtió en una manifestación física de mi sanación emocional, preservando lo valioso mientras hacía espacio para algo nuevo. A medida que la casa se transformaba, también lo hacía mi perspectiva sobre la familia. Los parientes de sangre que me traicionaron se desvanecieron al margen de mi vida, mientras otros tomaron roles más prominentes. Grace con su sabiduría práctica, Benjamín con su apoyo inquebrantable, colegas que se volvieron amigos e incluso Lily, reconstruyendo lentamente nuestra hermandad sobre bases más honestas. La familia, aprendí, puede ser elegida y no solo heredada. La casa que había sido el centro de tanto conflicto se convertía en algo nuevo también, no solo mi herencia, sino mi creación. Un hogar definido por la paz más que por la obligación. 6 meses después del cumpleaños que lo cambió todo, estaba en el centro de mi hogar transformado, apenas reconociendo ciertos espacios. La sala formal donde recibí el aviso de desalojo era ahora un área luminosa y abierta para consultas con mis clientes de diseño. La cocina había sido actualizada con electrodomésticos de última generación, preservando los amados gabinetes vintage de la abuela Evelyn. Cada habitación reflejaba tanto respeto por la historia como apertura a nuevas posibilidades. El cambio más significativo no fue físico, sino filosófico. Usando una parte de las ganancias de mi ahora próspero negocio, había establecido la
Fundación Evelyn Marshall para jóvenes diseñadores, ofreciendo becas y mentorías a talentos emergentes, estudiantes sin recursos financieros. El ala este de la casa se había convertido en un espacio de estudio donde los becarios podían trabajar en proyectos bajo la guía de profesionales. El legado de mi abuela ahora trascendía nuestra familia, tocando vidas que ella nunca conoció, pero que habría apreciado. La primera exhibición de la fundación fue cubierta por los medios locales, atrayendo atención positiva que ayudó a contrarrestar los rumores persistentes sobre los dramas familiares. Profesionalmente, el revés temporal, por la pérdida de clientes, se había revertido completamente. Mi historia de enfrentar el abuso financiero familiar había resonado con varios clientes adinerados que habían vivido situaciones similares. Mi negocio de diseño ahora tenía lista de espera, lo que me permitía ser selectiva con los proyectos. Las relaciones familiares se habían asentado en nuevos patrones. Mantuve completa separación de mis padres y de Brandon, a pesar de sus intentos iniciales por restablecer contacto mediante mensajes cada vez más desesperados. Sus situaciones financieras aparentemente empeoraban, con mi padre enfrentando posibles problemas legales relacionados con sus deudas de juego. Sentí simpatía, pero reconocí que reengancharme solo reavivaría patrones tóxicos. Lily sorprendió a todos, incluso a sí misma. Después de 6 meses de terapia constante, conducta financiera responsable y esfuerzo genuino por enmendarse, recuperó una confianza significativa. Recuperó varios objetos empeñados de la abuela y hacía pagos regulares por el valor de los que no se pudieron encontrar. Nuestra relación evolucionó a algo más auténtico que la superficial hermandad de nuestros años anteriores. El punto de inflexión en mi proceso de sanación llegó cuando decidí organizar una fiesta de inauguración para celebrar las renovaciones y lanzar oficialmente la fundación. La lista de invitados fue un momento definitorio. Antiguos clientes, colegas profesionales, nuevos amigos y la familia elegida que me había apoyado en los momentos más oscuros. Notoriamente ausentes estaban mis parientes de sangre, excepto Lily y algunos primos lejanos que se habían acercado con calidez genuina tras la confrontación. El tío Thomas asistió, comentando que era la primera vez en décadas que entraba a la casa sin sentir tensión. La noche de la inauguración llegó con un clima perfecto de otoño temprano. Faroles iluminaban el jardín, y los invitados circulaban por las habitaciones mostrando tanto la excelencia del diseño como la historia personal. Por primera vez desde la confrontación, la casa se sentía plenamente viva. Grace llegó temprano, con sus famosas tartas de limón y un pequeño paquete envuelto. «Para tu nuevo comienzo», dijo, entregándomelo. Dentro había una llave vintage en una cadena de plata. No una llave para ninguna puerta real, sino un símbolo que inmediatamente me hizo llorar. «Era de tu abuela», explicó Grace. Me la mostró una vez y dijo que había pasado por generaciones de mujeres en su familia. La llamaba la llave del discernimiento, saber cuándo abrir puertas y cuándo cerrarlas. El regalo se sintió como la bendición de la abuela Evelyn sobre mis decisiones difíciles, una conexión a través del tiempo que ninguna traición familiar podría romper. Mientras la fiesta fluía a mi alrededor, me encontré en la biblioteca, ahora restaurada con estanterías empotradas que albergaban la colección recuperada de mi abuela junto a la mía. Benjamín se unió a mí, copa de champán, en mano. «Una transformación impresionante», observó mirando a su alrededor con aprecio. «No solo la casa, tú también». «No estoy segura de haber tenido opción», admití. «Era transformar o colapsar bajo el peso de todo». «Tú siempre tuviste opciones», replicó. «Mucha gente habría cedido para evitar conflictos o buscado venganza, en lugar de resolución. Elegiste el camino más difícil, poner límites sin dejar de ser fiel a tus valores». Su observación cristalizó algo que había sentido, pero no podía expresar. Los últimos 6 meses no solo se trataron de sobrevivir a la traición, sino de descubrir mi propia capacidad de resiliencia. Cada decisión difícil había fortalecido mi sentido de identidad, clarificando lo que realmente valoraba más allá de las expectativas u obligaciones familiares. El fundamento de mi nueva vida no era la casa física,
a pesar de... Su importancia no estaba en lo físico, sino en el marco interno que había construido a través de decisiones dolorosas y una sanación deliberada. La capacidad de confiar en mi propio juicio, establecer límites saludables y crear conexiones significativas basadas en el respeto mutuo, no en la conveniencia ni en la sangre. Más tarde esa noche, cuando los invitados comenzaron a marcharse, Lily se acercó con un sobre. No estaba segura de si debía darte esto, dijo con vacilación. Podría reabrir heridas. Dentro había una carta de nuestra madre, aparentemente entregada en el lugar de trabajo de Lily. La repasé rápidamente, reconociendo el patrón familiar de manipulación. Expresiones de preocupación por mi aislamiento, familiar mezcladas con preguntas poco sutiles sobre el valor actual de la casa y los costos de renovación. 6 meses antes, una carta así habría despertado culpa y duda. Ahora podía reconocerla por lo que era. Otro intento de evadir mis límites, sin enfrentar la traición fundamental que los había provocado. Gracias por mostrarme esto, le dije a Lily, devolviéndole la carta. Pero no necesito responder. Eso pensé que dirías, respondió con un alivio inesperado. Solo no quería tomar decisiones sobre tus relaciones por ti. Su respeto por mis límites representó quizá la transformación más significativa de todas. La posibilidad de que al menos una relación familiar pudiera reconstruirse sobre bases más saludables. Cuando los últimos invitados se marcharon, me encontré sola en el jardín que mi abuela tanto amaba. El aire otoñal traía el aroma de las rosas tardías y los manzanos cargados de fruto. Las estrellas aparecían en el crepúsculo creciente, las mismas estrellas que Evelyn me mostró de niña, enseñándome nombres de constelaciones y mitos, antiguos. La casa detrás de mí estaba firme y acogedora, ya no un campo de batalla, sino verdaderamente mía en todo sentido. No solo legalmente poseída, sino reclamada personalmente, moldeada por mis decisiones y llena de mi visión, mientras honraba a quienes vinieron antes. El dolor de la traición no había desaparecido por completo. Esas heridas nunca sanan sin dejar cicatrices, pero la angustia aguda se había transformado en algo más útil. Sabiduría sobre la naturaleza humana, claridad sobre mis propios valores y una apreciación más profunda por las conexiones genuinas. Pensé en la pregunta que Benjamín me hizo antes. ¿Qué le dirías a alguien que enfrenta lo que tú enfrentaste? La respuesta llegó clara. Confía en tus instintos. Establece límites sin pedir disculpas. Recuerda que la verdadera familia, ya sea por sangre o por elección, apoya tu crecimiento en lugar de agotar tus recursos. Y a veces, devolver el favor significa responder a la traición no con venganza, sino con la dignidad de la autoprotección. ¿Alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión de alejarte de familiares tóxicos? ¿Qué te ayudó a encontrar la fuerza para mantener tu posición? Comparte tu experiencia en los comentarios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para escuchar más historias sobre encontrar tu valor y defenderte. Recuerda, a veces la familia que elegimos es más valiosa que aquella en la que nacemos. Gracias por escuchar mi historia, y espero que ayude a quienes enfrentan desafíos similares a saber que no están solos.